Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, 6 días de los devastadores sismos allá en Venezuela, el doblete sísmico. Hay salvadoreños buscando salvar vidas todavía allá, un contingente bastante grande que se activó rápidamente. Y está con nosotros el director de Protección Civil para hablar de qué está pasando y cómo la están llevando. Cómo nos hemos preparado y cómo esa preparación nos lleva a poder ayudar a otros. Luis Alonso Maya, director general de Protección Civil, está aquí con nosotros, que además hoy descubrimos que es profesor también. Además de agricultor. Y agricultor. Solo que ahí nos queda un Alonso, muchas gracias. Pues qué gusto me da estar aquí nuevamente con ustedes y poder contarles a través de ustedes y de la radio a nuestros hermanos salvadoreños el trabajo que estamos haciendo ahora mismo allá en Yo Venezuela. pensé que iba a ir usted en el contingente. No, eso me sorprendió que no lo vi. Sí, no, eso es para gente que todavía tiene la capacidad de estar despierto 5 días seguidos. Sí, porque allí queda, yo me imagino que ese trabajo es directo. Sí, Luis Alonso. definitivamente. Eso es parte de los sacrificios, pero de cómo el cuerpo debe estar preparado para. Totalmente, y esa es parte justamente de la preparación que tiene todo este talento humano, ¿verdad? Bueno, terremoto del pasado miércoles 24 de junio, 2 terremotos, 7.2, 7.5 grados de magnitud, y El Salvador dijo, estamos preparados para ir a apoyar. Efectivamente. Una vez más, yo creo que nuestro país ha demostrado que tenemos la capacidad, la voluntad, la disposición, que cumplimos con los principios humanitarios y en menos de 24 horas nosotros estábamos totalmente listos para irnos a Venezuela. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue? ¿Quién le habló a usted? ¿Cómo? Hay una cadena de pasos que anteceden a la movilización, como así le llamamos. El enviar personal o talentos humanitaria tiene que pasar por una serie de pasos que puede ser, en primer lugar, a través de una comunicación bilateral entre el señor presidente Nayib Bukele y la presidenta en funciones ahora. Esa es una de las tantas formas, ¿verdad? O una de las dos formas principales. En este caso es una de las más rápidas que hay, porque en el preciso momento que el señor presidente se comunica y le dice, como país podemos o ofrecemos esto y esto, se describe la cantidad de recursos que se pueden enviar, la asistencia humanitaria, queda a disposición de la presidenta en funciones aceptar o no aceptar la asistencia humanitaria, ¿verdad? Entonces, en el preciso momento que ella dice, sí, aceptamos, recibimos la orden del señor presidente, preparemos y vámonos. Entonces, a partir de ahí, nosotros entramos en una fase que se llama movilización. La movilización implica que se hace el llamado a todos y cada uno de los 100 personas que integran el grupo de búsqueda y rescate urbano o USAR, ¿verdad? Urban Search and Rescue, se convocan al cuerpo de bomberos. Ya hay una lista de quienes pertenecen a este grupo. Exactamente, hay una cadena de llamado. No nos ponemos a llamar a uno por uno, sino que el líder USAR, que en este caso es Roberto Cortés, ¿verdad? De la Dirección General de Protección Civil, de la mano del líder adjunto, el teniente Segovia del Cuerpo de Bomberos, hacen una sola llamada a los responsables de las instituciones y ellos empiezan una cadenita de llamados hasta convocar a las 109 personas que integran el grupo de búsqueda y rescate urbano, constituido por la Dirección General de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Civil, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña, Comandos de Salvamento y Fosalud. Entonces, una vez se convocan, llegan al Cuerpo de Bomberos y empieza otro procedimiento todavía de la fase de movilización. ¿Cómo están sus pasaportes?
exámenes médicos, no llevamos a nadie, absolutamente nadie que tenga la más mínima sospecha de una gripe, de uno de estos, O sea, en simplemente el no va. momentito, exámenes de sangre. Exactamente. El punto es que respondiendo a un principio humanitario de que cuando llegamos a un país afectado, llegamos a resolver problemas, no a causar problemas. Todo mundo, pero todos los que van al 100%. Entonces, encontramos algunos, mire, yo tengo mi pasaporte vencido, mire, y ahí empieza otra cadena de cositas, de pasos que se dan. Señor director de migración, mándemelos. Ahorita vamos, ya se les resuelve el Señor problema. Cucalón, hay Exactamente. que sacar estos pasaportes. Exactamente. Y él pues muy dispuesto y todo, lo hemos tenido que levantar, no recuerdo qué horas eran de la madrugada cuando le llamé, de 2 de la mañana. Todo esto pasó miércoles. Exactamente. El día de los Entonces, terremotos. básicamente, entre las 7 de la noche que recibimos la orden de activarnos, ¿verdad? A las 8 de la mañana estábamos listos todo el mundo ya para partir. Al mediodía de ese día se fue el primer contingente. Estamos hablando menos de 24 horas. Aterrizamos alrededor de las 9 de la noche de Venezuela, de jueves, así es. Fuimos el primer equipo de búsqueda y rescate urbano que llegó a suelo venezolano. Y en cuanto llegamos, nos decía, nos instruyó el señor presidente, obviamente él ha estado dándole seguimiento a todos y cada una de las publicaciones de gente necesitada, gente pidiendo auxilio, dijo, no podemos perder tiempo. ¿Están listos para entrar a operaciones en cuanto llegue? Estamos listos, señor presidente. Entonces dijo, en cuanto lleguen al territorio. Y así fue como nuestro equipo USAR se dirigió a un territorio y la unidad humanitaria de rescate, que ellos siguen exactamente los mismos procedimientos de nosotros. Son protocolos internacionales. Exactamente. Son otro equipo de búsqueda y rescate urbano del país, ¿verdad? Ellos con su propia modalidad, una modalidad totalmente castrense, ¿verdad? Militar. Entonces, ellos estuvieron, inmediatamente se desplegaron en un territorio que se llama Catia-la-Mar, y el grupo USAR inmediatamente a Caraballeda. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a cumplir con todo. A partir de ahí nosotros empezamos otra fase del trabajo, y esa fase ya se denomina fase operativa, que incluye búsqueda, rescate, estabilización de infraestructura, atención de las personas in situ, es decir, una vez se identificó, se llegó a donde está la persona atrapada, empieza la estabilización con el componente médico. El grupo USAR o los grupos de búsqueda y rescate urbano, de acuerdo a la metodología INSARAG, es decir, el Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate, se constituyen a partir de 4 componentes. El mando, búsqueda y rescate, componente médico y componente logístico, ¿verdad? ¿Y ahí, dónde ve el canino ahí? En el componente de búsqueda y rescate. Ahí va el canino, ahí va Rambo. Tengo varias curiosidades. Sí. ¿La policía para qué va? La policía, ellos tienen una, digamos, una sección que se denomina o sección de áreas especializadas, algo así se denomina. Dentro de esa área especializada, ellos no solamente ven temas como, por ejemplo, estrictamente policiales, sino también, siendo parte del Sistema Nacional de Protección Civil, se entrenan, se capacitan y se informan para diferentes disciplinas de rescate. Búsqueda y rescate vertical, búsqueda y rescate en montaña y búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Y ahora que también han incursionado en búsqueda y rescate y salvamento acuático. De hecho, en los periodos vacacionales estoy seguro que habrán denotado ustedes que ya no solamente hay guardavidas de Protección Civil, Cruz Roja, los de siempre, sino ahora tenemos, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Naval, ¿verdad? Ellos también están, digamos, incursionando en la formación de talentos humanos. Entonces, en alguna medida, ellos hacen un aporte muy importante al equipo USAR también, ¿verdad?
aparte de que también lo vemos con una, digamos, como una forma de integrar talentos humanos con una perspectiva interinstitucional, ¿verdad? Ok, aparte del grupo USAR, entendemos que está también la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada. Efectivamente. O sea, es como lo mismo de la policía, pero de la Fuerza Armada. Exactamente, Ajá. así es. Así es. La Unidad Humanitaria de Rescate surgió ya hace varios años, ahora mismo no recuerdo hace cuánto, pero hace bastantes años, a partir de una iniciativa que se creó en la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, o la CEFAC, como así se conoce, ¿verdad? La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas es una instancia colegiada que la integran todas las Fuerzas Armadas de Centroamérica, y en el caso de Costa Rica, que no tiene ejército, pues digamos, es la policía la que integra la CEFAC, o la Conferencia de las Fuerzas Armadas. Obviamente es una entidad eminentemente castrense. La razón de ser de ellos es, por ejemplo, coordinar algunos aspectos de orden regional relativos a las Fuerzas Armadas, coordinar acciones de hermanamiento entre ejércitos de Centroamérica y otras cosas que tienen que ver, insisto, meramente castrenses. Pero, a partir de una situación crítica que se tuvo allá por el año 98, si mal no recuerdo. El Mitch. Exactamente. No. Entonces, a partir de ahí, la CEFAC acordó crear equipos de búsqueda y rescate, bajo la premisa de que, ¿quiénes son los primeros que casi siempre? El ejército. Exactamente. Los que exactamente. Llegan, entonces, los que tienen equipos. Exactamente. Es que a la hora de una emergencia, ¿a quién llaman? A la Fuerza Armada. ¿Quién ve la logística a la hora de una emergencia? A la Fuerza Armada. Exactamente. Entonces, si bien es cierto, y hay una característica creo que es muy importante de mencionar. En primer lugar, por tener una disciplina muy, pero muy vertical, ellos se activan a la hora que sea, tienen recursos, ¿verdad? Tienen recursos, tienen cualquier cantidad de talentos humanos, recursos mecánicos. Entonces, en alguna medida, digamos que sin ánimo de generar una especie de competencia con las instancias civiles de búsqueda y rescate, el problema es que a veces en algunos países las instancias de búsqueda y rescate responden más a situaciones políticas que a situaciones técnicas, ¿verdad? No es el caso de nuestro país. Nosotros hemos venido constituyendo desde hace 6 años nuestro equipo USAR. Nos ha costado mucho trabajo, básicamente, a pesar de que ya existía de nombre el grupo USAR, porque si ustedes hacen un poco digamos, de búsqueda. De búsqueda o de investigación en retrospectiva, ¿verdad? El grupo USAR realmente se constituyó después de aquella participación que tuvimos en Haití, en el terremoto de 2011. Pero realmente lo que teníamos era un grupo, es cierto, un grupo de talentos humanos que habían recibido algunas formaciones en diferentes instituciones, pero cuando hablamos de equipo, realmente el equipamiento que se tenía era lo que se había conseguido con donaciones, particularmente de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID, ¿verdad? De la extinta USAID. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad, ¿verdad? Y cuando el señor ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgain, dijo: tenemos la instrucción del señor presidente de constituir un verdadero equipo USAR, pensando en nuestra amenaza geológica. Entonces, a partir de ahí, se escribió una hoja de ruta y se empezaron a dar pasos que, digamos, han dejado tan buenos resultados que justamente este año la INSARAG, o el INSARAG, el Grupo Asesor Internacional, decidió otorgarle al país la presidencia pro tempore de la mesa directiva de las Américas del Grupo INSARAG. Es decir, que desde diciembre del año pasado hasta diciembre de este año nosotros estamos ostentando... ¿El Salvador comanda? El Salvador. Ajá. Tengo otra curiosidad, ¿sí? y el sentido común me puede dar una respuesta, pero prefiero preguntarle a usted porque es de lo que más he visto comentado en redes sociales. ¿Cómo no? ¿Por qué le ponen zapatitos a los perros? Ah, bueno, por dos razones muy importantes. Número uno, porque en este caso es una zona costera, ¿verdad? Ajá. Y las temperaturas pueden ser muy altas. Número uno. Número dos,
para que el perro no se lastime. Hay que recordar que a la infraestructura que está colapsada ahorita, no solamente hay concreto, hay pedazos de hierro, hay Vidrio. pedazos de vidrio, Sí. hay pedazos Clavos, de ajá, todo. sí. Entonces, Porque estaban curando a un perrito que estaba lesionado, no sé de qué país. sí, no recuerdo, pero la razón principal es esa. Cuando estuvimos en Turquía, también se le puso zapatos, nada más que allá era por frío, ¿verdad? Ah, Era por frío, pero la otra causal es para evitar que se vaya a lastimar una de sus manitas o una de sus patitas y perder la operatividad, ¿verdad? O perder el objetivo para el cual ha llegado. ¿Cuántos canes forman parte del grupo? Por ahora solo tenemos uno, tenemos a Rambo. a Rambo, Sí, ajá. hay toda una inversión, hay perros que ya se están formando, hay toda una inversión desde la unidad canina del grupo USAR, que obviamente la tiene el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Siendo ellos, digamos, el ente rector operativo, tienen ellos ahora mismo digamos, el proyecto de formar, porque al final encontrar a un perro que tenga esas habilidades, déjenme contarles que no es tan fácil. O sea, pueden llegar 10, 20, 100 perros. no se trata solo de adiestrar, he No. leído yo, No, porque no, hay no. unos que les dicen, no, gracias por participar porque quieren solo estar jugando, he leído. Exactamente. Por ejemplo, son muy juguetones, entonces a la hora de adiestrarlos no logran. O sea, hay que descubrir esas habilidades. Y mire qué interesante, porque aunque el perro al final termina creyendo que lo que anda haciendo allá en Venezuela es jugando, Pues sí, él jugando, ajá, pero digamos que llega a un punto en el que él sabe que encontrar a una persona con vida, y aprovecho el espacio, los perros detectan personas con vida, única y exclusivamente personas con vida, ¿verdad? Entonces, aunque él digamos, en su mundo, él está jugando, encontrar a una persona con vida, él sabe que va a tener un premio, ¿verdad? Él sabe que va a tener, pues, se le va a recompensar con algo. Entonces, es así como funciona. Y hay diferentes métodos de entrenamiento. Es un de perros. escondelero canino, Lo que pasa compañero. es que Exactamente. conforme pasan las horas, el olor a muerte es mayor. Sí, indudablemente, pero hay algo y por eso los perros siguen siendo, diría yo, el elemento infalible en cuanto a búsqueda y detección de personas con vida. Tienen los equipos de búsqueda y rescate. Sí, Y si el tuviéramos- olfato, ¿verdad? Si tuviéramos que hablar de resultados, Sí. ¿A cuántas personas se han salvado? ¿Cómo vamos? ¿Cuánta Ajá. gente se ha sacado de los escombros? ¿Cuántos Bueno, heridos se han atendido? Se han atendido, rescates particularmente se han hecho 8 rescates, ¿verdad? 8 rescates, son 8 vidas, son 8 personas a las que se les ha dado un segundo chance de vida, ¿verdad? Ahí está Camila. Ahí está Camila, está Nayarit, está también Hilda Ramírez, Diliana, un niño de 10 meses que se rescató. Y así yo creo que seguimos trabajando, se han hecho otras identificaciones, ha sido un trabajo muy, pero muy importante. Pero también se han hecho alrededor de 50 atenciones médicas, estabilizaciones de personas. Ha sido un trabajo muy importante. El componente médico ha tenido mucho, pero mucho trabajo. Es que igual después los- de rescatar es ver la salud, ¿verdad? Exactamente. Compensar. ¿Cómo funciona esto, Luis Alonso? O sea, llega la delegación del Salvador a Venezuela y se pone a disposición de Arman. su homólogo de Venezuela. Arman campamento, Así es la cosa. donde Ah, duermen, muy buena dónde- pregunta, dónde muy van buena al baño. pregunta. Cuando el grupo USAR, o en este caso, pues tanto la unidad humanitaria de rescate como el grupo USAR llegan al territorio donde ha sucedido el incidente, hay 2 cosas importantes que se ejecutan, o 2 tareas muy importantes. En primer lugar, no todos se van al territorio, porque se implementa un trabajo por relevos, ¿verdad? Si todos nos vamos al territorio, vamos a llegar a un punto en el que nadie más va a poder trabajar, ¿verdad? Entonces, mientras un equipo empieza inmediatamente con las operaciones de búsqueda, los otros arman el campamento, arman el puesto de mando, porque sí o sí hay decisiones operativas que se tienen que tomar
desde el territorio. Entonces, Yo me recuerdo que cuando lo de Turquía, que ahora es Turquille, ¿verdad? sí, Turquía. Ajá, usted nos decía de que ustedes no llevan, o sea, un equipo de apoyo como el USAR no lleva problemas ni necesidades, Exactamente. sino que van con todo. O sea, ustedes solo le dicen al país donde van a dónde me instalo. Y ustedes instalan su campamento. Somos autosuficientes. Ajá. Somos Y llevan todo, ¿verdad? Todo, absolutamente todo. Desde la alimentación hasta dónde dormir, dónde descansar. Y sí, debo decir que en algunos casos lo que buscamos es quedar cerca de una fuente de agua, ¿verdad? El agua de verdad es un recurso esencial en cualquier momento, incluso en una situación crítica, es mucho más, ¿verdad? Y el gobierno de Venezuela es el que les dice hacia dónde se tienen que ir, de acuerdo a las condiciones del grupo USAR de El Salvador. Mire qué interesante su pregunta. Los gobiernos que están gestionando su emergencia adecuadamente, debería suceder tal cual lo está diciendo. Pero hay muchos casos, le comento, como Haití, bueno, y debo decirlo, no tengo otra forma de decirlo, en este caso, no tuvimos, digamos, un punto de contacto para poder decir dónde llegamos, con quién, básicamente nos fuimos, nos guiamos, obviamente, por nuestra experiencia, por nuestro, y si quieren, hasta por nuestro instinto humano, ¿verdad? Y esa era una de las preocupaciones del señor presidente, es decir, no podemos esperar mucho tiempo, hay gente que está muriendo, o sea, no podemos esperar cumplir de repente con procedimientos tan burocráticos. O sea, ¿por qué nos ocupamos de mandar un equipo tan numeroso con pues tantos sí, recursos? Se espera que ya cuando estén allá, váyanse para tal lado. Listo, Ajá. exactamente, así Ajá. es como funciona. Entonces, cuando un gobierno ya ha iniciado correctamente la gestión de su emergencia, lo que debería suceder es que llega, por ejemplo, al aeropuerto, en el aeropuerto debería estar instalada una unidad que se denomina RDC o Centro de Recepción y Distribución, donde tenemos un mapa donde hay alguien capacitado en USAR y él les dice, bienvenido equipo USAR El Salvador, a ustedes se les va a asignar la zona, etcétera, ¿verdad? Ajá. Y en ese preciso momento nos vamos a empezar a trabajar, pero cuando llegamos y no encontramos a nadie que nos dice, entonces lo que los procedimientos o lo que nos corresponde es, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra, digamos, expertise en el terreno, bueno, ¿cuáles son los territorios más afectados? En este caso, identificando los territorios de Catia, La Mar, Caraballeda y otros territorios, así fue como se hizo la distribución de los equipos. Pero, o sea, ¿verdad? que en este caso, o sea, ¿había alguien esperándolos o ustedes? En absoluto. No había nadie. En absoluto. Y si realmente llegó alguien fue para decirnos, pues para tener, digamos, como, o cumplir con aquellos procedimientos que son, o sea, meramente aduanales o de migración, ¿verdad? Pero el país sí sabe que usted, que sí, ahí por estamos. Supuesto. De hecho, la presidenta en funciones aceptó la oferta de asistencia humanitaria que le hiciera el señor presidente, ¿verdad? Claro. Entonces, ustedes solo se trasladaron hacia donde tenían información que habían mayores daños. Exactamente, y es así como ha empezado la tarea, se empezó, pues obviamente también ya en algún momento de la mano de las autoridades, porque ese es un tema muy importante que hay que decirlo, ¿verdad? Tampoco es que somos absolutos, no somos, pues sí, hemos cumplido con todos los procedimientos mientras normales. se está organizando el equipo aquí, ya están en comunicación con Venezuela y ya están teniendo la información necesaria. La Cancillería de El Salvador ha estado muy al pendiente y debo decir también, básicamente una de las primeras instancias que sí o sí se activa cada vez que hay una movilización de recursos humanos, a partir de que ya ambos presidentes acordaron uno enviar y otro recibir la asistencia humanitaria, empieza un trabajo diplomático entre las cancillerías, asegurando puntos de llegada, asegurando que no haya muchas trabas en el ingreso del personal. Hay que recordar que no solamente va personal, van equipos que sí o sí tienen que cumplir con la norma de aduanaje, que en estos casos pues obviamente es muy pero muy expedita,
porque imagínense si metemos todo el equipamiento a un control de aduana. ¿verdad? Allá estuvieran todavía. Exactamente. Tenemos que ir a la pausa, Luis Alonso. Está bien interesante esta plática, ya pero hay que, vinieron hacer, los- hay que hacer corte comercial. Dice la NASA publicó en las últimas horas una evaluación preliminar elaborada con imágenes del satélite Sentinel-1, que estima que aproximadamente 58.870 edificios se han caído. En números redondos, 59.000. Sí. Sí, leíamos portada de qué, de Diario El Mundo, Sí. creo que lo decía. Tony, o sea, esto es de película. Increíble. Y entonces, Que lo estoy y buscando lo aquí. comentábamos antes de ir al aire, si bien es cierto, decía una experta arquitecta venezolana, se han fortalecido los reglamentos de construcción. En la práctica no habían auditorías a los constructores y los de que edificios estuvieran cumpliendo de que la estuvieran norma. cumpliendo la norma. ¿Cuánto dijiste, compañero? 59.000. Pues sí, es lo que destaca el en- Diario El Mundo en sí, su portada. sí. 50, es que esto es de O sea, película, es de ma- o sea, 59.000 es edificios mucho, es mucho dañados. con demasiado y uno no puede pensar, híjole, ¿y aquí? Creo que la película Terremoto se quedó Chiquita, corta. ¿verdad? ¿verdad? Y, Ajá. y aquí que hay tanta construcción y, híjole, y lo que siempre hablamos, y cuándo nos va a tocar, ¿verdad? Porque Sí. ¿Te eventualmente... acordás que antes se decía cada 20 años nos toca? Sí, Ese era el decir, ¿verdad? Y ese es, bueno, ahora ya el silencio sísmico, que así denomina, digamos, al intervalo que hay entre un sismo tan importante como el de 2001 y bueno, el del 86, por ejemplo, ¿verdad? El silencio sísmico ya llegó a 25 años, ¿verdad? Ya llegó a Ujú, 25 ya llevamos años. no, 25. es que estemos hablando... No, en absoluto. No, porque este país es altamente pues sí, sísmico. exactamente. Lo que pasa es Va a que pasar, va a ahora pasar. tenemos más información. Pero por las dudas toquemos madera. Mejor desayunemos, ya vamos a hablar de eso. Ya vino el desayuno de San Martín. ¿Con quién? ¿Con quién Con vino? las amigas de Línea Rosa, 6200-4491 o Línea Rosa App. Ya volvemos. En la mañana, el corre, Diana, Verónica y Tony.
¿Quién nos acompaña, Diana Verónica? Aquí está con nosotros el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, y estamos conversando sobre todo el apoyo que como país estamos dando a nuestros hermanos de Venezuela alrededor de estos terremotos que han afectado ese país durante la última semana. Conforme pasan los días, pues obviamente se desvanecen las posibilidades de encontrar gente con vida. Infortunadamente es así. Pero todavía están sacando gente. Hasta ¿Cuándo fue para un terremoto? ¿Te acuerdas que un bebé había aguantado como una semana? Sí. Porque hay casos, ¿verdad? Sí, Excepcionales. sí. ¿hasta cuándo o hasta cuánto tiempo van a estar nuestros El grupo USAR. Grupo USAR? Y el otro grupo. El grupo tiene planificado máximo 15 días, 15, pero ajá. tenemos un nivel de autonomía que podría incluir 5 o incluso hasta 10 días más. Es uno, cuando se organiza una operación de estos, en principio se piensa en la autonomía del equipo con todo lo necesario, considerando al menos tres cosas muy importantes. La primera, la posibilidad de encontrar personas con vida, ¿verdad? Que a eso es lo que se va. Exactamente. Ujú. En la medida en que el tiempo va pasando, penosamente debo decirlo, que las posibilidades de encontrar personas con vida se van disminuyendo. Entonces, algunas, dependiendo de la bibliografía que se consulte, algunos dicen que podrían ser hasta 5 días, ¿verdad? O un máximo de 72 horas. Pero la verdad es que la experiencia nos dice a nosotros, bueno, en Turquía, 8 días después del terremoto se encontró a la señora que fue rescatada por el grupo USAR El Salvador, ¿verdad? También se rescató a un joven, ¿verdad? Un joven de 13 años, si mal no recuerdo, básicamente en el mismo periodo, entre 8 y 9 días. Entonces la experiencia nos dicta que hay altas posibilidades todavía, dependiendo de la tipología de construcción de los edificios, dependiendo incluso, por ejemplo, yo recuerdo en el terremoto de Haití, una de las situaciones que permitió encontrar a una persona 10 días después de sucedido el terremoto es que él había quedado cerca de un tubo que estaba goteando y eso le permitió a él seguir Con vida. hidratándose. O sea, porque podía agarrar y de gotita a gotita iba tomando agua. Exactamente. Ajá. Uno de los problemas más críticos que puede suceder en una persona que está atrapada es que llegue a un nivel tan crítico de deshidratación que empiece a tener daño renal. En el preciso momento que empieza a tener daño renal, empieza una cadena de cosas a suceder en el cuerpo que termina básicamente pues totalmente intoxicado con sus propias toxinas que va generando el cuerpo, ¿verdad? Luis Alonso, Entonces, otra curiosidad, ¿con qué equipo, además de, el perro, los mismos seres humanos, pero a nivel de tecnología, ¿con qué equipo contamos? Cámaras térmicas, sensores acústicos, drones, qué sé yo. Tenemos como equipo USAR, y la unidad humanitaria de rescate también tiene una cámara térmica que justamente es la que ha estado permitiendo identificar en algunos edificios signos que son característicos de una persona con vida, ¿verdad? Como equipo USAR no solamente tenemos, diría yo, a Rambo, que es nuestro detector, ¿verdad? O que es nuestro binomio de búsqueda, sino que también tenemos otro equipamiento, como por ejemplo, hay una cámara térmica, tenemos sensores también, tenemos sensores de no solamente de ruidos que son característicos de una persona, como por ejemplo un pulso acelerado, ¿verdad? Que es un signo característico de una persona que ya está en una situación crítica de salud, ¿verdad? Uno se pone a pensar, Luis Alonso, debajo de, porque ves esos edificios colapsados, Sí. es decir, que era un edificio de 10 pisos, por decir algo, Sí, y terminó en uno. exacto. Como el Rubén Darío. Tipo pancake. Ajá, Exacto. como- Y ajá, de hecho les cuento que hay una destrucción que hay una tipología de destrucción de edificios que así se denomina, ¿verdad? Ajá. Destrucción en pancake. Y ¿verdad? entonces uno dice, ¿y cómo detectan entre esas planchas de cemento, entre esos hierros, cómo detectar que alguien está, no sé, se me ocurre,
cuarto nivel, no sé Sí. cómo, entre planchas, vaya. Es parte de Ajá. es parte del, y debo decirlo, este es el momento en el que nosotros echamos a andar toda la expertise, todos los procedimientos, todo el aprendizaje que todos y cada una de estas personas han tenido en todos estos años, que han venido formando, capacitándose. O sea, hay un instinto que ha sido desarrollado, Por lo que nos supuesto, dice. por Ujú. supuesto, así Ujú. es. Y no solamente eso, también hay técnicas. Por ejemplo, bueno, ayer me preguntaba alguien, ¿cuál es el punto de partida para determinar que hay una persona con vida? Mire, le digo yo, se va a escuchar de repente de una muy simple lo que voy a decir o demasiado trivial, pero una de las cosas muy importantes es el famoso llamado y escucha, ¿verdad? Por eso es que piden que todo el mundo que no hable, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que procuramos cuando se hace el llamado de escucha? Tener, diría yo, el silencio necesario para que cuando el rescatista dice, si alguien está escuchándonos, por favor, haga un ruido o emita algún sonido o grítenos o diga algo, etcétera, ¿verdad? En ese preciso momento todo se cae. Un simple toc toc, ese es un signo característico de que alguien. El siguiente paso podría ser, se escuchó un ruido, dice todo el mundo. Bueno, repitámoslo, pero ahora ya, digamos, con algo mucho más determinante. Haga 3 golpes, o si no puede hablar, o si no puede gritar, pegue 3, 4 golpes. Entonces, si volvemos a escuchar 1, 2, 3, 4, esa es una persona con vida. Sí o sí, ahí hay una persona con vida. Y entonces se hace el plan de trabajo. Cualquiera diría, pero un plan de trabajo, sí, pero es que es una estructura colapsada. No es un par de plásticos que vamos a apartar, ¿verdad? Es una estructura que de repente va a necesitar apuntalamiento, va a necesitar equipo hidráulico, va a necesitar un rotomartillo, una mototrozadora. Pero ese equipo Y ahí, ustedes tienen parte de. Todo, absolutamente todo, sí. Es una inversión muy importante. Y hace algún momento les decía yo que esto del equipo USAR surgió hace muchos años, pero no ha sido en los últimos 5 años cuando de verdad retomamos esto y decidimos en serio, ¿verdad? O sea, Como sí debe ser. tienen todos los fierros, como dicen. Tenemos todos los fierros. Mire, otra curiosidad, Luis Alonso, ¿cómo se prepara emocionalmente un rescatista? Muy buena pregunta. Porque está en medio de la destrucción, de la desgracia, del dolor, y está ahí en medio. Pues. El año pasado, cuando desarrollamos el simulacro de búsqueda y rescate allá en Nejapa, bueno, y este año, hace poco, en abril, realizamos otro, un simulacro de búsqueda y rescate en nuestro centro de entrenamiento que tenemos en Nejapa, en un edificio de protección civil. Nosotros le decimos la escombrera porque de verdad que es una escombrera. Ahí le paso llamando al señor ministro de Obras Públicas, ministro, ¿tiene escombro? Tenemos, vaya a tirármelo allá en Nejapa, por favor, ¿verdad? O sea, ahí ensayan. Exactamente. O sea, ese es el laboratorio. Ese es el laboratorio. Entonces, me preguntaba alguien, ¿y cuál es el tema de estar haciendo tanto simulacro, tanto? Mire, le dije yo, hay un dicho que dice, la práctica hace al maestro. Cuantas más veces tengamos la oportunidad de meter personas debajo de estructuras colapsadas, debajo de esos escombros, debajo de, como me dijo alguien, y esta chatarra, ¿para qué la ocupan aquí, verdad? Creamos módulos, entonces, creamos módulos, construimos módulos, luego se destruyen, creamos espacios hasta en los que ellos tienen la oportunidad de estar en un ambiente lo más cercano a la realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora ellos por estar perforando rompen una tubería importante y empieza a inundarse la zona donde están trabajando? Y si se viene una réplica fuerte. O una réplica fuerte. Entonces, que las han habido. Que las han habido. La última que se tuvo fue de 5 y algo, ¿verdad? Hace 2 días. Entonces, crear todo ese escenario permite, y mejor dicho, no solamente crearlo, sino meterlos en ese escenario de forma constante. Nosotros procuramos hacer eso al menos 2 veces al año, para que las personas, y les cuento que desde FOSalud
¿verdad? Desde Fosalud siempre está el componente médico, el doctor Gavidia, que ha hecho ahora mismo en Venezuela gala de toda su expertise en temas médicos. Él es el nuevo director. No. El doctor Gavidia es parte de Fosalud. Parte de y Fosalud. él, sí, y él es, ¿cómo se llama? Es parte del componente médico USAR. Entonces, cuando hacemos estos ejercicios, tenemos participación del componente médico, no porque haya que apoyar a alguien, sino porque también se evalúa. Y tenemos también psicólogos. Ese es el momento en que, por ejemplo, ante el más mínimo signo de claustrofobia que una persona demuestre en una práctica, se le hace una serie de pruebas y si al final se determina que es claustrofóbico, lo siento, pero usted no puede ser parte del grupo USAR. No podemos arriesgar a una persona a que entre a un espacio donde podría tener alguna manifestación clínica que al final lo va a comprometer a él, va a comprometer a las personas y no se va a cumplir también con la norma de que si entramos ahí es para rescatar con vida a otra persona. Hay que tener sangre fría, como Pues dicen, sí. ¿verdad? Para poder ingresar a una de estas Luis Alonso, infraestructuras. nos quedan 3 minutos. Después de esta experiencia que estamos viendo de Venezuela, ¿qué mensaje le podría dar a nuestra audiencia para el hecho de estar preparados todos para una emergencia? Hay cosas muy importantes que nos pueden salvar la vida, Tony. Hay cosas muy importantes. El simple hecho de asegurarme de que en la ruta de salida, desde cualquier punto de la casa hacia la puerta que da a la calle, no haya nada, absolutamente nada, que vaya a significar un obstáculo a la hora de tener un sismo muy importante. Otra cosa muy importante, la famosa mochila de emergencia, ¿verdad? La mochila de emergencia que nos permite, incluso en algunos casos, hasta continuar con nuestra vida. ¿Qué pasa si ahora yo salí bien, me rescataron y todo? Y las Pues, medicinas allá los adentro. medicamentos, no tengo ningún documento que certifique que soy la persona que digo que soy, ¿verdad? No tengo ningún documento que certifique que este niño, por más papá que me diga, ¿cómo demuestro que es mi hijo, verdad? Entonces, hay cosas que de repente se ven de una forma muy simple, pero realmente suceden. Una de las cosas terribles que pudimos ver en el terremoto de Haití es que hay personas que llegaban, mire, este niño no es mío, yo lo encontré, y se lo dejaban al equipo humanitario y se iban. ¿Y cuál fue la verdadera historia después? Que sí era su verdadera madre, pero ella con el afán de que, o en su creencia o en su idea, que se lo llevaran para que tuviera oportunidad de crecer en otro país que no fuera Haití, ¿verdad? Cosas que de repente no se ven en ninguna publicación, pero que suceden en una situación crítica. Entonces, asegurarnos de que a la hora de salir de nuestra casa tengamos la certeza de que no va a haber ningún obstáculo, preparar nuestra mochila de emergencia. Quite el jarrón, quite la planta. Es que a mí me gusta cómo se ve ahí. No, hombre, le estorba, quítelo. Y si en algún momento les invitamos a algún simulacro, no vean los simulacros como un juego o como una... Yo he escuchado incluso en algunos edificios, ¡ay! Otra vez otro simulacro, ya aburren. Ya aburren. Pero vea ¡ay! A la hora que tiembla. Exactamente, vea qué interesante. Saben ustedes que cada vez que hay un sismo muy importante, recibimos en los días siguientes, por lo menos en los 3, 4, 5 días siguientes, yo recibo no menos de 10 solicitudes por día de capacitación y de formación en evacuación. ¿Eso qué le dice? Que solamente cuando tenemos una situación crítica nos acordamos que de hecho es obligación en cada empresa tener un comité. Exactamente, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Ese comité es el que tiene a su cargo realizar estos simulacros. Efectivamente. Para ensayar. Efectivamente. Y dependiendo de la cantidad de empleados, así dice la norma, la Ley General de Prevención de Riesgo en los lugares de trabajo, dependiendo de la cantidad de personas que laboran, está obligado a tener un plan de respuesta que incluya también un procedimiento de evacuación. Okay. Así es como funciona. Al ver cómo han quedado tipo panqueque, sí. ¿Significa que los que estaban en los pisos superiores tienen más oportunidades de ser rescatados? No necesariamente. Esa es otra curiosidad. Sí, no necesariamente, Tony, porque todo depende de cómo se haya destruido. Cuando uno ve un edificio colapsado, incluso en forma de panqueque, no necesariamente significa que un piso vino arrastrando otro y otro. Perfectamente se pudieron haber fracturado los del medio y haber generado un espacio
en el que probablemente personas que estaban pensemos en un edificio de 9 pisos, ¿verdad? Ajá. Personas que estaban en el piso 9 terminaron llegando al primero, ¿verdad? Entonces, depende de la forma, también depende Hay de... unos que se han caído como que Godzilla los empujó. o sea, Exacto, sí. tal cual se veía en esos Como que programas, es una ¿verdad? secuencia de película. Ujú. Exactamente, tal cual. Ayer me decía alguien en tono de, haciendo broma, me decía, yo cuando veo esos videos solo me acuerdo de Ultraman, me dice, de acuerdo que botaban los edificios y todo eso. ¿Qué dice Tony? Ajá. Infortunadamente, ¿verdad? Infortunadamente es así como ha pasado. De verdad quisiera aprovechar el momento para expresar mi solidaridad con todo el pueblo venezolano, pues sí, son momentos duros, son momentos muy críticos y como humanos lo menos que podemos hacer es hacer lo necesario. Yo creo que como gobierno, el presidente Nayib Bukele, estamos haciendo una obra muy importante que va más allá de, digamos, de cualquier situación política, que va más allá. Realmente estamos demostrando que nos interesa el bienestar de las personas. Esta es una emergencia humanitaria. Efectivamente. Puntualmente. Efectivamente. Gracias, Luis Alonso. Como siempre, aprendemos un montón cuando conversamos con usted y ojalá todo este contingente de salvadoreños que está apoyando a Venezuela vengan regrese enteritos. con bien. Regrese con Vengan bien. bien. Esperamos que así sea y no dudamos que así será. Tienen el entrenamiento, tienen las capacidades para no solamente apoyar, sino salir bien librados de cualquier situación. Muchas Ok. gracias a ustedes. Gracias. Y si quieren volver a ver o a escuchar esta entrevista, siga las siguientes coordenadas. Muchas gracias por acompañarnos. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos.